Mucha gente cree que sufrir es algo normal. Piensan que el dolor emocional es parte obligatoria de la vida y que no se puede controlar cuánto se sufre. Esperan que las circunstancias cambien, que las personas cambien o que la vida algún día les dé exactamente lo que creen merecer. Pero ese momento casi nunca llega, y mientras esperan, continúan sufriendo día tras día sin necesidad. Brian Tracy explica una idea muy clara. El sufrimiento no viene de lo que pierdes, viene del apego a no querer perderlo. No viene de lo que no tienes, sino del apego a querer tenerlo. No viene de las circunstancias en sí, sino de la resistencia a aceptarlas. La mayoría de las personas no sufren tanto por lo que les ocurre, sino por lo fuerte que se aferran a cómo creen que deberían ser las cosas. Se aferran a resultados que no pueden controlar. Se aferran a personas que no pueden cambiar. Se aferran a posesiones que tarde o temprano perderán. Se aferran incluso a versiones pasadas de sí mismos que ya no existen. Y ese apego constante los va desgastando poco a poco. Pero existe otra forma de vivir. Es posible vivir plenamente sin vivir desesperadamente. Es posible amar profundamente sin depender emocionalmente. Es posible construir algo grande sin derrumbarse si algún día se pierde. Esa forma de vivir se llama desapego. El desapego no significa que nada te importe. No significa que seas frío o indiferente. Significa que no necesitas desesperadamente que las cosas sean diferentes de como son. Significa tener fortaleza emocional. Significa aceptar la realidad sin luchar contra ella todo el tiempo. Y cuando aprendes a soltar el apego, gran parte del sufrimiento desaparece. No porque tu vida se vuelva perfecta, sino porque dejas de resistirte a lo que es. Una de las formas más grandes de sufrimiento viene del apego a los resultados. Quieres que algo salga de una manera específica y te aferras tanto a esa idea que, si no ocurre exactamente así, te sientes frustrado o fracasado. Incluso si el resultado fue bueno, si no fue exactamente como lo imaginaste, lo consideras insuficiente. Muchas personas exitosas viven así. Logran grandes cosas, pero no disfrutan sus logros, porque no coincidieron al 100% con lo que habían planeado. Construyen empresas enormes, pero sufren porque no alcanzaron el número exacto que tenían en mente. Logran metas importantes, pero se sienten mal porque no ocurrió en el tiempo que esperaban. El verdadero problema no son las circunstancias. El problema es el apego a cómo creías que debían ser. Hay algo muy importante que entender. Puedes controlar tus acciones, pero no puedes controlar los resultados. Puedes controlar tu esfuerzo, pero no puedes controlar cómo responderá el mundo a ese esfuerzo. Puedes prepararte lo mejor posible, pero no puedes garantizar el resultado final. Cuando intentas controlar lo que no depende de ti, aseguras tu propio sufrimiento, porque el mundo no funciona según tu plan exacto. Las personas no actúan según tu guión. Los resultados no siempre aparecen como los imaginaste, y mientras más fuerte te aferres a que deberían hacerlo, más sufrirás cuando no suceda. El principio es simple: comprométete completamente con la acción y suelta el apego al resultado. Da tu mejor esfuerzo, prepárate bien, haz lo que está en tus manos. Pero acepta que el resultado final no está totalmente bajo tu control. Esto no significa que no tengas metas. Significa que no te destruyes emocionalmente si el camino es diferente al que imaginaste. No significa que no te importe el resultado. Significa que no pierdes tu paz si el resultado cambia. En la práctica es algo sencillo. Antes de comenzar un proyecto importante, pregúntate: ¿estoy haciendo todo lo que depende de mí? Si la respuesta es sí, entonces suelta el resultado. Si diste tu mejor esfuerzo, acepta lo que venga. Si no hiciste lo que estaba bajo tu control, trabaja en eso, pero deja de intentar controlar lo que no depende de ti.
La mayor parte del estrés, la ansiedad y la frustración no vienen de resultados negativos. Vienen del apego a resultados específicos. Vienen de la idea de que las cosas deben salir exactamente como las imaginaste. Vienen de la creencia de que puedes controlar lo incontrolable. Mientras mantengas esa creencia, sufrirás incluso si eres exitoso. Pero cuando sueltas el apego, cuando haces tu mejor esfuerzo y aceptas lo que venga, tu sufrimiento disminuye. No porque todo salga perfecto, sino porque ya no necesitas que salga perfecto para estar en paz. La segunda gran fuente de sufrimiento es el apego a las personas. Este es uno de los más comunes y más dolorosos. Te apegas tanto a alguien que tu tranquilidad depende completamente de su comportamiento. Si esa persona te ama como quieres, estás bien. Si no actúa como esperas, sufres. Cuando tu paz depende de otra persona, estás entregando tu estabilidad emocional a algo que no puedes controlar. Las personas cambian, sus sentimientos cambian, sus decisiones cambian. Y si tu felicidad depende de eso, vivirás en constante ansiedad. El desapego en las relaciones no significa dejar de amar. Significa amar sin posesión. Significa valorar a alguien sin hacer que tu felicidad dependa totalmente de esa persona. Significa aceptar que no puedes controlar cómo otro siente o actúa. Cuando entiendes esto, empiezas a amar con más libertad. Empiezas a vivir con más calma. Empiezas a construir tu vida desde la responsabilidad personal, no desde la necesidad desesperada. El sufrimiento no es obligatorio. Gran parte de él nace del apego. Y cuando aprendes a soltar lo que no puedes controlar, descubres algo poderoso. La paz no depende de que todo sea perfecto. Depende de tu capacidad de aceptar la realidad y actuar con lo que sí está en tus manos. Si te aprueban, sientes paz. Si no lo hacen, te derrumbas. Si se quedan, eres feliz. Si se van, sientes que tu mundo se termina. Eso no es amor. Eso es esclavitud emocional. Muchas relaciones hermosas no se destruyen por falta de amor, sino por exceso de apego. El apego asfixia. El amor libera. El apego necesita desesperadamente. El amor da libremente. El apego quiere controlar. El amor confía. Cuando confundes apego con amor, terminas dañando aquello que querías proteger. Porque el apego no nace de la abundancia, nace del miedo. Miedo a perder. Miedo a quedarse suficiente. Hay algo muy importante que debes entender sobre las personas. No puedes controlar si se quedan. No puedes controlar si te aman. No puedes controlar cómo te tratan. Solo puedes controlar cómo tú te comportas y cómo eliges relacionarte. Cuando intentas controlar el comportamiento, el amor o la permanencia de alguien, garantizas tu sufrimiento. Las personas son libres, y mientras más intentes retenerlas con tu apego, más sentirán la necesidad de alejarse. Nadie quiere sentirse atrapado por la necesidad emocional de otro. El apego se muestra de muchas maneras. Necesitas constantemente su aprobación para sentir que vales. Eso es apego. Tu estado de ánimo depende de si respondieron tu mensaje. Eso es apego. Te destruyes emocionalmente si no actúan como esperabas. Eso es apego. No puedes imaginar tu vida sin esa persona. Eso también es apego. Y todo ese apego no fortalece la relación, la debilita. Porque nadie quiere cargar con la responsabilidad de la estabilidad emocional de otra persona. Es una carga demasiado pesada. Existe una forma más sana de amar. Amar profundamente, pero sin necesitar desesperadamente. Valorar genuinamente, pero sin depender emocionalmente. Disfrutar la presencia, pero no colapsar en la ausencia. Eso no es frialdad. Es madurez emocional. Es fortaleza interior. Significa construir tu paz mental, sin depender de nadie. Significa desarrollar tu autoestima, sin necesitar validación constante. Significa aprender a estar bien contigo mismo, incluso en soledad.
Cuando logras eso, algo cambia. Tus relaciones mejoran. Ya no amas desde la necesidad, amas desde la plenitud. Ya no exiges que la otra persona sea diferente para tú estar bien, puedes aceptarla como es. Y si algún día se va, puedes soltar con amor en lugar de aferrarte con desesperación. Curiosamente, cuando sueltas el apego, las relaciones se vuelven más profundas, porque ahora pueden respirar. La otra persona puede ser ella misma, sin sentir que debe cumplir con tus expectativas para sostener tu paz interior. También debes entender esto. El apego a personas muchas veces nace de un vacío interno. Intentas llenar por fuera algo que solo puedes llenar por dentro. Crees que necesitas a alguien para estar completo, pero ya estás completo. Crees que necesitas su amor para tener valor, pero tu valor es propio. Crees que no puedes estar bien sin ellos, pero sí puedes. Mientras no entiendas esto, repetirás el mismo patrón en todas tus relaciones. Buscarás que otros llenen lo que tú no has trabajado en ti. Y eso siempre traerá sufrimiento. Ama con sinceridad. Ama con profundidad. Pero suelta la necesidad de que ese amor sea correspondido exactamente como esperas. Suelta el deseo de controlar cómo te aman. Suelta la idea de que tu paz depende de su presencia. El amor verdadero no se aferra, se ofrece libremente, y si es necesario, se suelta con dignidad. Cuando aprendes a amar sin apego, dejas de sufrir en tus relaciones. No porque encuentres personas perfectas, sino porque tú ya no amas desde la carencia, sino desde la fortaleza. La tercera forma de apego que genera mucho sufrimiento es el apego a las posesiones. En la cultura moderna, esto es muy común. Se nos enseña que tener más significa valer más, que acumular es sinónimo de éxito, que poseer cosas trae seguridad. Pero ocurre lo contrario. Mientras más tienes, más temes perder. Mientras más acumulas, más te preocupas por proteger. Mientras más posees, más te vuelves dependiente de lo que posees. Es una paradoja. Crees que las cosas te dan libertad, pero muchas veces te atan. Hay personas con muchos recursos que viven con ansiedad constante, no porque les falte algo, sino porque tienen miedo de perder lo que ya tienen. Como todo cambia, viven en tensión permanente. Debes comprender algo muy simple: nada material es permanente. Todo lo físico puede romperse, perderse o desaparecer con el tiempo. Las posesiones no son eternas. Aferrarte a ellas, como si lo fueran solo, aumenta tu miedo. Disfruta lo que tienes, pero no bases tu identidad en ello. Usa las cosas, pero no dejes que las cosas te usen a ti. Aprecia tus recursos, pero entiende que no definen tu valor ni garantizan tu paz. La verdadera seguridad no viene de lo que acumulas. Viene de tu capacidad de adaptarte si lo pierdes. Viene de saber que, incluso sin esas cosas, sigues siendo suficiente. Cuando sueltas el apego a las posesiones, algo se aligera dentro de ti. Ya no vives con miedo constante. Ya no dependes de lo externo para sentir estabilidad. Puedes disfrutar sin ansiedad y soltar sin colapso. El desapego no significa renunciar a todo. Significa no permitir que nada externo controle tu paz interior. Y cuando entiendes eso, comienzas a vivir con más libertad, más calma y menos sufrimiento innecesario. Cuando te apegas a algo temporal como si fuera permanente, te estás preparando para sufrir. Porque todo cambia. Todo, tarde o temprano, se transforma o desaparece. Y si tú te aferras a que permanezca igual para siempre, el dolor será inevitable cuando deje de serlo. El problema no es amar lo que tienes. El problema es exigir que nunca cambie. El apego a las posesiones adopta muchas formas. Tu valor personal depende de lo que posees. Eso es apego destructivo. Tu identidad se construye alrededor de tus bienes materiales. Eso es una base frágil. Vives con miedo constante de perder lo que tienes. Eso es una prisión mental. Ni siquiera disfrutas tus cosas porque el miedo a perderlas te roba la tranquilidad. Esa es la verdadera tragedia. Y lo más importante, todo ese apego no protege lo que tienes. Solo destruye tu paz interior. Existe una forma diferente de relacionarte con lo material. Disfruta lo que tienes mientras lo tienes, pero no lo necesites para sentirte completo. Usa tus posesiones como herramientas, no como fuente de identidad.
Aprecia lo material, pero construye tu estabilidad en lo que no puede perderse tan fácilmente: tu carácter, tus valores, tu mentalidad, tu capacidad de adaptarte. Lo material es temporal. Construir tu identidad sobre lo temporal es como construir una casa sobre arena. Puede parecer firme al principio, pero no resistirá los cambios inevitables. Hazte preguntas sinceras. Si mañana perdiera esto, ¿mi identidad se derrumbaría? Si la respuesta es sí, ¿el apego es demasiado fuerte? Si perdiera todo, ¿seguiría sabiendo quién soy? Si no lo sabes, entonces has construido tu sentido de valor sobre algo externo. La verdadera libertad es poder tener mucho sin depender de ello. Es disfrutar recursos sin que definan quién eres. Es apreciar lo que posees sin sentir pánico ante la posibilidad de perderlo. Esto no significa rechazar la riqueza ni vivir en escasez voluntaria. Significa poder prosperar sin volverte esclavo de lo que prosperas. Puedes tener mucho sin necesitar siempre más. Puedes perder algo y seguir siendo completo, porque tu valor nunca dependió de eso. El apego a las posesiones nace de la creencia de que lo externo te completa, pero nada externo puede completar algo que ya es completo. Tu valor no viene de lo que posees, viene de quién eres. Nada material te da dignidad, ya la tienes. Mientras no entiendas esto, seguirás acumulando con la esperanza de llenar un vacío que no se llena con cosas. Seguirás viviendo con ansiedad. Seguirás siendo dueño de bienes, pero esclavo de ellos. Cuando sueltas el apego, ocurre algo liberador. Puedes disfrutar lo que tienes sin miedo constante. Puedes usar tus recursos con gratitud, no con ansiedad. Tu paz deja de depender de mantener cosas temporales. Y entonces eres verdaderamente libre. Usa las posesiones para mejorar tu vida, no para definirla. Construye riqueza como herramienta para crear impacto, no como sustituto de identidad. Disfruta lo material como complemento, no como fundamento. Tener sin ser poseído por lo que tienes, esa es libertad real. Ahora, hay otra forma de apego que es más sutil, pero igualmente poderosa. El apego a tu identidad pasada. Te aferras a quien fuiste, a los logros que conseguiste hace años, a títulos que ya no aplican, a versiones antiguas de ti mismo. Y sin darte cuenta, ese apego te impide crecer. No puedes convertirte en una nueva versión de ti si te resistes a dejar atrás la anterior. Muchas personas se quedan atrapadas en su pasado. El atleta que ya no compite pero no puede dejar de definirse solo como atleta. El profesional retirado que sigue viviendo únicamente de su antiguo título. La persona que logró algo importante hace años y no ha creado nada nuevo desde entonces. Viven mirando hacia atrás, y mientras miran atrás, no avanzan. Debes entender algo esencial: no eres quien eras, eres quien estás siendo ahora. Tus logros pasados no determinan tu valor presente. Tu capacidad actual de crecer y contribuir es lo que importa. Quien fuiste te trajo hasta aquí, pero quien decides ser hoy te llevará al siguiente nivel. El apego a la identidad pasada se nota cuando hablas constantemente de lo que eras o de lo que hiciste. Cuando te resistes al cambio, porque cambiar implicaría dejar de ser esa versión antigua. Cuando mides tu valor solo por éxitos pasados y no por tu evolución presente. Todo ese apego no protege tu grandeza anterior. Solo bloquea tu grandeza futura. Existe una manera más saludable de vivir tu identidad. Aprecia quien fuiste, pero no te aferres. Honra tus logros, pero no vivas de ellos. Reconoce que eres un ser en constante evolución. La vida es movimiento, es crecimiento, y crecer implica soltar. En la práctica, esto significa estar dispuesto a reinventarte. Significa dejar títulos que ya no representan tu realidad. Significa aceptar que algunas versiones de ti cumplieron su propósito y ahora deben transformarse. No pierdes tu esencia cuando cambias, la expandes. Cada etapa de tu vida requiere una versión diferente de ti. Y si te aferras a una versión antigua por miedo, te quedas estancado. Soltar no significa olvidar tu historia. Significa no quedar atrapado en ella. Significa usar tu pasado como base, no como prisión. Cuando entiendes que tu identidad es fluida, dejas de temer al cambio. Empiezas a verlo como evolución. Y entonces tu vida deja de ser una repetición del pasado y se convierte en una creación constante del presente.
Ahí también encuentras libertad, porque ya no estás tratando de proteger algo que ya terminó. Estás abierto a convertirte en algo nuevo, y esa apertura es una de las formas más profundas de paz. Estar dispuesto a ser principiante otra vez, aunque antes hayas sido experto, es un acto de valentía. Soltar lo que ya dominas y entrar en lo desconocido da miedo, pero ahí es donde ocurre el verdadero crecimiento. El crecimiento no sucede cuando te aferras a lo que ya sabes. Sucede cuando aceptas no saber y decides aprender de nuevo. El apego a tu identidad pasada casi siempre nace del miedo. Miedo a no ser relevante sin ese título. Miedo a que tus logros antiguos sean lo único valioso que tienes. Miedo a que, si sueltas esa versión de ti, no quede nada importante. Pero eso no es verdad. Tu valor no está en lo que lograste ayer. Está en tu capacidad de seguir creando hoy. Tu relevancia no depende de quién fuiste, sino de quién estás siendo ahora. Tu grandeza no vive en tu pasado, vive en tu potencial presente. Si te aferras al pasado por miedo, ese miedo se convierte en una profecía que tú mismo cumples, porque mientras te quedas viviendo en lo que ya pasó, dejas de construir lo que podría venir. Y con el tiempo, te vuelves irrelevante no porque no tengas talento, sino porque decidiste quedarte en una versión antigua de ti mismo. Pero cuando sueltas esa identidad pasada, cuando aceptas evolucionar, todo cambia. Te libera. Ya no estás limitado por la imagen de quien creías que debías ser. Puedes explorar nuevas habilidades. Puedes probar caminos distintos. Puedes empezar desde cero sin el peso de expectativas viejas. Esa libertad es poderosa. Ahí nace la verdadera innovación personal. Ahí ocurre la transformación real. Ahí emergen versiones más fuertes y más conscientes de ti. Sé quién eres hoy, no quién fuiste ayer. Construye desde el presente, no desde la nostalgia. Honra tu pasado, pero no vivas atrapado en él. Porque aferrarte a quien fuiste es la forma más segura de no convertirte en quien podrías ser. Y vivir con ese potencial no realizado es un sufrimiento mucho más profundo que soltar cualquier identidad antigua. Ahora es importante aclarar algo fundamental, qué es realmente el desapego y qué no es. El desapego no es frialdad emocional, no es indiferencia, no es dejar de sentir, no es que nada te importe. El desapego es la capacidad de involucrarte profundamente sin colapsar cuando las cosas no salen como esperas. Hay una gran diferencia. La persona fría no siente. La persona desapegada siente todo, pero no es controlada por lo que siente. La persona desapegada se compromete completamente, pero no se aferra desesperadamente. La persona que no se preocupa por nada vive superficialmente. La persona desapegada vive con intensidad, pero sin dependencia emocional extrema. El desapego es fortaleza emocional. Se puede resumir en 3 principios simples. Primer principio: involúcrate completamente sin apegarte al resultado. Haz tu mejor esfuerzo. Comprométete al máximo, da todo lo que tengas, pero suelta la necesidad de que el resultado sea exactamente como lo imaginaste. Eso no es frialdad, es estabilidad interna. Segundo principio: ama profundamente sin necesitar desesperadamente. Ama con sinceridad, invierte emocionalmente, valora a las personas, pero no te derrumbes si no responden exactamente como esperabas. Eso es madurez emocional. Tercer principio: aprecia lo que tienes sin depender de que permanezca. Disfruta el presente. Agradece lo que hoy forma parte de tu vida, pero no vivas con miedo constante de perderlo. Esa es libertad, no desinterés. Cuando practicas estos 3 principios, algo cambia dentro de ti. Empiezas a vivir plenamente, pero sin desesperación. Empiezas a amar intensamente, pero sin sufrimiento constante. Empiezas a disfrutar lo que tienes, pero sin ansiedad permanente. El desapego no ocurre de la noche a la mañana, se cultiva cada día. Cada día identifica algo a lo que estás apegado, un resultado específico, una persona, una posesión, una versión de ti mismo, y practica soltar el apego mentalmente. No significa dejar de amar o dejar de esforzarte. Significa soltar la necesidad obsesiva de que todo sea exactamente como tú quieres. Hazte una pregunta honesta. ¿Puedo estar bien si esto no sucede como espero?
Si la respuesta es no, el apego es fuerte. Trabaja en aceptar que sí puedes estar bien, incluso si el resultado es diferente. Eso no es resignación, no es rendirse, es prepararte emocionalmente para no colapsar ante la realidad. También practica la gratitud por lo que es temporal. En lugar de vivir con miedo a perder lo que tienes, vive agradecido por tenerlo ahora. Porque todo cambia. Cuando aceptas profundamente que todo es temporal, dejas de aferrarte con desesperación. Empiezas a abrazar con conciencia, empiezas a vivir con ligereza. Y en esa ligereza encuentras paz. Empiezas a disfrutar el presente sin querer congelarlo. Lo vives tal como es, sin intentar que dure para siempre. Empiezas a amar sin intentar controlar cada detalle. Aceptas que las personas son libres. Empiezas a actuar sin intentar garantizar resultados exactos. Y esa es una de las libertades más profundas que existen. Es importante entender algo. El desapego no es una meta que alcanzas una vez y ya está. No es un destino final. Es una práctica diaria. Es algo que eliges una y otra vez. Habrá días en los que te apegues con fuerza. Días en los que sufrirás porque algo no salió como esperabas. No significa que no hayas aprendido nada. Significa que estás vivo. Acéptalo sin juzgarte. Pero también observa el patrón. Nota cómo el apego crea el sufrimiento. Nota cómo la necesidad desesperada de que algo sea diferente te roba la paz. Y cuando lo notes, practica soltar. No con enojo, no con frustración, con conciencia. Con el tiempo, el desapego empieza a volverse más natural, no porque ya nada te importe, sino porque aprendes a que te importe sin depender desesperadamente. Aprendes a sentir sin quedar atrapado en lo que sientes. Aprendes a involucrarte sin perderte, y cuando eso sucede, tu vida cambia profundamente. Ya no sufres por resultados que no puedes controlar. Ya no te derrumbas cuando las personas no actúan como esperabas. Ya no vives con ansiedad constante por posesiones temporales. Ya no estás atrapado en versiones antiguas de ti mismo. Empiezas a vivir con plenitud. Amas con profundidad. Disfrutas con intensidad, pero sin ese sufrimiento constante que nace del apego desesperado. Esa es la vida que el desapego ofrece. No es una vida sin emociones. Es una vida sin sufrimiento innecesario. No es una vida de indiferencia. Es una vida de fortaleza emocional. No es una vida fría. Es una vida libre. Y lo más poderoso es esto. Esa libertad no depende de que las circunstancias cambien. No depende de que tengas más dinero, más amor o más éxito. No depende de convertirte en alguien diferente. Está disponible ahora, en el momento en que decides soltar la necesidad desesperada de que algo sea distinto de lo que es, algo cambia dentro de ti. En el momento en que aceptas la realidad sin rendirte, pero sin luchar contra ella, recuperas tu poder. Ese momento puede ser hoy. No cuando todo esté bajo control. No cuando nadie te decepcione. Hoy. Cuando eliges soltar el apego y conservar la paz.